vamos a hablar de Objetivo Manhattan, que por algún motivo fue el título que le pusieron aquí en España al telefilm Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., que se basa en el famoso personaje de cómic homónimo, que quizás le suene más a los espectadores modernos porque lo interpreta en las películas de Disney Samuel L. Jackson. Aquí lo interpreta David Hasselhoff, y la cuestión es que creemos que hace mejor papel David Hasselhoff en este rol en concreto, este personaje en concreto, que no Samuel L. Jackson. Pero no nos estamos adelantando. La cuestión de Objetivo Manhattan es que nació como episodio piloto de una serie que lamentablemente no se llegó a hacer. Hubiera, creo que sido muy interesante ver esa serie. Y un telefilm muy limitado por los efectos de su época y el presupuesto, pero que aún así creemos que es un producto bastante eficiente, ¿no? Juega con sus limitaciones. Hay incluso una parte, juega a su favor estético, la estética que propone, y además tienen cosas como el descaro de que una escena de acción ocurra con Nick Fury inconsciente, ¿no? Sí. Maravilloso. Yo, bueno, como muchas de las series que, bueno, y de las cosas que se realizaron en aquellos años, es un producto hijo de su época, para lo bueno y para lo malo. Y como tú mismo has dicho, no creo que es un producto, digamos, yo lo calificaría, la palabra sería simpático, porque como te he dicho, no se puede evaluar bajo los estándares actuales, más que nada porque se hizo hace 20 años, creo exactamente, para televisión y debajo del presupuesto. No se le puede pedir grandes cosas. Yo esta cinta la vi por primera vez hace a lo mejor 3 o 4 años o cosas así. Me resultó, como he dicho, me resultó bastante simpática, y ahora que la he vuelto a ver justo para este vídeo, se ha mantenido igual. O sea, igual que la primera sensación, la primera impresión es que una cinta bastante simpática, y además que creo que el espectador tiene que hacer, digamos, mentalizarse para saber lo que va a ver, porque digamos que ni siquiera la propia cinta no es seria, porque ya un pequeño momento del comienzo, que es maravilloso, que cuando van a buscar a nuestro gran protagonista, hay un cartel en la puerta. De hecho, hay 2 carteles en la puerta. Uno pequeño para decir, lea esto, y el grande ya será mejor que tenga una buena razón para llamar a la puerta. Ahí, con todo el descaro. Y que toda la película responde a un estilo muy caricaturesco. No son personajes realistas en absoluto, sino que se van al extremo, a la hipérbole. Y se regodean, por ejemplo, en todos los tópicos del cine de acción cutre, de los buenos muy brutos, que sobreviven a todo, que dicen frases cañeras en el momento justo para dar el zasca. Los malos también muy caricaturescos, la villana muy femme fatal, muy ida de la olla, como se suele decir. Y es interesante porque funciona perfectamente dentro de todo este estilo. Los efectos especiales, como hemos dicho, son de su época, son de su presupuesto, de su medio. Para que nos hagamos una idea, habría que compararlo con Embrujadas, con los primeros episodios de Buffy, con quizás Smallville. Y como digo, dentro de ese estilo funciona perfectamente, y tiene la gran virtud de que, aun siendo David Hasselhoff, una figura muy reconocida y muy marcada y muy que se ha convertido en un estereotipo en sí mismo, conseguimos ver al personaje
Vemos a Nick Fury en todo momento. No es una gran interpretación, repite mucho los tics y abusa mucho de la misma gama de gestos, ¿no? Pero lo vemos a Furia, no vemos a David Hasselhoff disfrazado, vemos al personaje. Y es curioso también porque a su manera es muy fiel a los cómics. Luego, si acaso, hablamos de que David Goyer esté implicado en esta cinta y la trayectoria posterior que ha tenido este hombre y lo maravilloso que es esta cinta teniéndolo en cuenta, ¿no? Pero que es muy fiel a su manera al cómic, es muy fiel a su manera al cómic. El cómic va de un sargento bastante rudo, bastante de Brooklyn, de los barrios trabajadores de Nueva York, que de repente se mete en un mundo a lo James Bond, y el tipo aún así, todavía más hiperbólico que James Bond, porque al fin y al cabo en cómics se podía dibujar y se podían hacer cosas que en las películas todavía no. El helitransporte, ¿no? Como lo llaman en la película, el portaaviones o algo así. Sí, hasta la propia serie se mete un poco porque lo llama los secadores. Sí, pues va de eso, de un sargento muy bruto, muy bestia, de veterano de la Segunda Guerra Mundial, que de repente se mete en un mundo a lo James Bond, y el tío triunfa en ese mundo precisamente por su actitud áspera, por su rudeza y por sus métodos expeditivos. Es algo que en el cine moderno, con la versión de Samuel L. Jackson, no le han sacado ese provecho, esa característica. El personaje de Samuel L. Jackson quizás refleje más la parte manipuladora, la parte de ser capaz de todo, la parte estratega del personaje, que también la tiene. Ahí tenemos en la escena de los cromos de Los Vengadores. Pero en esta película tenemos la suerte de ver esa versión del personaje y funciona perfectamente. Yo creo que las críticas negativas que ha tenido el film a lo largo de su historia han sido por no saber comprender primero las limitaciones de su medio y de su época, y en segundo lugar de no haber entrado al juego que propone la película, porque es una película cutre, pero de una manera deliberadamente cutre, y proponiendo ese juego y ese entretenimiento al espectador. Hombre, teniendo en cuenta, como ya hemos dicho, que esto se hizo hace 20 años, y a ver, nosotros, nuestra serie, nuestro criterio en la infancia o en aquella época, seamos sinceros, no era gran cosa, o sea, nos sacábamos cosas bastante curiosas, y yo creo que si se le hubiese dado luz verde a la serie después de esta, se hubiese empezado a estrenar por el 98, que yo tendría 6 años o cosas así, y la serie me lo hubiera pimplado, o sea, eso es así, hombre, y más con 6 años. Lo que pasa es que hoy día, pues, obviamente nos hemos acostumbrado a ciertos mínimos, a ciertos estándares con respecto a calidad, pero vamos, como con todo, cuando alguien se pone a revisionar o examinar ciertas obras del pasado, pues tiene que hacer un ejercicio retrospectivo. Yo, antes de ver la cinta, las únicas, digamos, encuentros que tuve con el personaje era el de los Vengadores, el actual Samuel L. Jackson, y la serie animada de Spider-Man que echaban aquí en Antena 3. Y digamos que, como tú has dicho, yo, sin conocer, ser gran conocedor del personaje de los cómics, salvo si acaso me habré leído alguno en el que salía con Punisher, el Punisher más, que también era muy careta con esto de tío rudo ahí, haciéndose notar y demás. Pero digamos que Dave Hasselhoff, el Tito David, lo que es físicamente, tú dices, no te puedes quejar, porque es como el de la serie animada de Spider-Man, es más o menos el mismo tipo de... El que dibujaba James Franco en los cómics. Y lo que es físicamente no te puedes quejar también. A nivel interpretativo,
mm, es David Hasselhoff, hay que quererlo, pero que no lo hace mal, o sea, nunca llega a ser una parodia del personaje ni nada de eso, tiene sus momentos, digamos, momentos chorras de la cano, con sus frases cutres y demás, que también eso iba a juego también muchas series de los 90 y demás, y digamos que la película está llena, vamos, como la mayoría de las series hoy en día y demás, de que está llena de tópicos y arquetipos, digamos, que se han ido heredando de generación en generación, porque si esto lo digamos, es como el mismo esquema de que en una peli de acción policíaca en el que es el protagonista que es el puto amo, pero siempre le están echando la bronca con has disparado a mucha gente, has matado a mucha gente, no sigues las normas, y el mismo rollo de siempre. De hecho está el cliché de el jefe del alto mando que es gilipollas y es muy gritón y demás, y nota se lo pasa por los huevos, en plan déjame ya, hombre, y demás. Y eso es un conjunto también de cliché también para los villanos, también muy caricaturescos y demás, y muy exagerados, propios de la época. Y yo creo que es como ya hemos dicho, es una serie que no creo que se merezca tantas malas críticas como merece. No, a ver, no es un peliculón, esto es así, esto es obvio, esto se nota desde los primeros 2 minutos, ya se nota que aquí no va a ser nada extraordinario ni nada, pero es una cinta sobre todo que yo creo que si se ve acompañada y eh, con una intención glorio efectivo, yo creo que puede ser bastante disfrutable. ¿Y tú cómo añadirías algo más? Sí, yo comentaría que el guionista o uno de los guionistas de este film fue David Goyer, que luego fue el guionista de la trilogía de Blade, la trilogía del Caballero Oscuro, del Hombre de Acero. Y es un hombre que yo creo que ha degenerado con los años. Yo creo que era mucho más divertido y con el tiempo ha querido buscar una solemnidad que no sabe conseguir. Entre otras cosas porque es algo que quizás exploremos en futuros vídeos, pero se tiende a confundir, y sobre todo en el cine de superhéroes, el tema adulto, el tema maduro, con la solemnidad, la sobriedad y la fotografía oscurita. Y no tiene por qué. Tú puedes hacer una película muy humorística, muy colorida, y sin embargo que toque muchos temas adultos y que esté escrita con mucha inteligencia. O al contrario, puedes hacer una película pretendiendo que sea muy seria, muy dramática, y haciendo lo que hemos comentado de la fotografía oscurita, las frases para Twitter y demás, Sí. y que te quede una cosa muy Postureta. para emo, postureta. Entonces aquí responde al David Goyer, que poco después escribiría la primera de Blade, que es otro peliculote. Un David Goyer que todavía parece que se está divirtiendo. Y se nota mucho en esta película en cosas como, por ejemplo, ese afán de pseudo-realismo que imprime Goyer a todos sus trabajos que hace adaptando de cómics. Se nota, por ejemplo, en el personaje de Arnim Zola, que en los tebeos, o si nos acordamos de cómo salía en El Soldado de Invierno de las de Marvel actuales, acaba deviniendo en un personaje mucho más fantástico. Es un científico nazi cuyo cerebro acaba en una computadora, con una cámara incluso, salía en los primeros dibujos de Jack Kirby. Aquí es una versión mucho más verosímil del personaje, hablamos de un anciano en silla de ruedas. Pero luego también tiene idas de olla, como por ejemplo que muchos agentes de Hydra aparecen como figuras clónicas. Sí, máscara. Sí, con la tez blanca, que no sabemos si es máscara o es hipermaquillaje, las gafas negras, a los Men in Black. Lo malo de Dark City. Que precisamente la guionista también Goyer. Entonces es un estilismo propio que se nota, por ejemplo, también en las películas de Blade, donde los vampiros son explicados científicamente,
se rechaza el tema de los crucifijos como la superstición, el tema divino de los vampiros y tal, se le da. Pero luego hay un dios vampiro en el que se convierte el malo. Es una mezcla curiosa donde se desechan elementos fantásticos propios del cómic, pero al mismo tiempo se incorporan otros nuevos, y es algo que es curioso porque responde a un criterio de querer llevarlo a la gran pantalla, de entender que el cómic y el cine son otro medio, y como digo, lamentablemente yo creo que ha degenerado, que este hombre y los que han querido seguir su estilo no han sabido medir posteriormente, pero en esta película sí que crea algo muy divertido y muy delirante de ver. También hay ciertos detalles, hombre. A la peli, como ya hemos dicho, le falta presupuesto. De hecho, hay sitios que un almacén abandonado, a las afueras de una ciudad, sitio que dice, sitio baratillo para rodar, venga, aquí como cine de un poco de guerrilla y demás. Y también que yo creo que es para hablar presupuesto, porque los agentes que no son los que están maquillados blancos y demás tienen las máscaras negras Sí. mascarillas negras para que no se los vea, que yo creo que tenían 4 o 5 extras y se las pusieron para ahorrar personal, más que nada. Yo me juego lo que sea a que fue eso. Sí, y lo de vestir así a los agentes para que puedan repetir, aparecer en distintas escenas, aunque estén muertos ya. Aunque estén muertos ya, pues, y ya está. Yo también añadiría que es una película que tiene un muy buen sentido cinematográfico, en el sentido de que no dejan de ocurrir cosas. Es una película que tiene mucho ritmo, en ningún momento dejan de lanzarte y proponerte personajes, ideas, pero tampoco llegan a aturdir. No hay una sensación. Y mira que se juntan muchas tramas, que llegamos a tener de salvar a Nick Furia de lo que le pasa, rescatar a Manhattan, que está amenazada, desactivar el cuartel general de los malos, etc, etc. Se juntan muchas cosas, pero no lo hace de una manera que emborrone la trama, que no sea difícil de seguir. Incluso los personajes son muy bien presentados, hay conversaciones, pero eso, tiene mucho ritmo, tiene una cadencia. Si la serie hubiera continuado, si se le hubiera dado pie a la serie que se pretendía, hubiera sido interesante ver el desarrollo de algunos personajes. Luego los malos son la organización terrorista Hydra, que todos los conocemos de las películas de Marvel Studios actuales, de las de Disney. El gran líder de Hydra aquí es el Barón Strucker, o Strucker, depende de cómo lo quieras pronunciar, que es un personaje que lamentablemente en Marvel Studios estuvo muy desaprovechado. Aquí digamos que es un personaje ausente, pero en cierto modo está presente toda la cinta. Y nuevamente, si la serie hubiera tenido una progresión, hubiera sido genial ver lo que podía haber dado, sí. todo eso. Y eso es que es un personaje genial, que es una lástima que ni aquí, porque no le dejaron, ni en Disney, porque no han querido, haya tenido la continuidad que merece. Y es interesante ver cómo estos personajes, estos conceptos que se han vuelto tan icónicos de la mano de Marvel Studios primero como entidad independiente y ya luego de la mano de Disney, cómo fueron interpretados de una manera audiovisual previamente y de una manera tan gozosa y de un estilo tan distinto a lo que luego hemos conocido. Que de las adaptaciones previas que se hicieron a todo este universo cinematográfico que hay actualmente, porque recordamos que también están las adaptaciones de las películas para televisión del Capitán América, del Increíble Hulk, la de Punisher también, que es mejor que esta para mi gusto, pero yo creo que de las adaptaciones que se hicieron previamente a los 2000, yo creo que salvo las de Punisher, yo creo que esta es la de las que se mantienen con más dignidad, por así decirlo, porque las otras
ya una putreza ya más absoluta, que era en plan, te tenemos que querer porque sí, porque sí. Y aquí también la villana, que creo que es otra, eh, creo que la villana, la actriz salía en Mortal Kombat, creo. Ni idea, Pero ni idea. lo tendré que buscar por ahí. Pero creo que salía en Mortal Kombat. No sé si era Sonia o algo así. Que también es otra película también cutre pero simpática, que es la que podemos hablar algún día. Y en general es eso, una película bastante simpática que yo creo que si se ve entre colegas se, puede ser bastante divertida comentando la jugada más o menos, porque tiene momentos también maravillosos. Y es eso, como yo he dicho, es una película que si se hubiese continuado en los 90 yo creo que es una serie que nos hubiese mostrado perfectamente. Sí, Solo hay que sí, pensar en Hércules, Josena. sí. Que no estaban, no tenían nada que esta no tiene nada que envidiarle a esa serie. De esto, esta es más digna, contar, se le ve más, con más presupuesto y más dignidad en todo. Y nada, en resumen, en general, una película que hay que saber lo que se va a ver. No es una obra extraordinaria, pero sí es una película bastante simpática para pasar un buen rato sin ningún tipo de grandes pretensiones, ni... y ya está. ¿Algo más? Yo creo que está... Pues nos vemos en otra.